Buenos días, ¿cómo les va? Bueno, le puse por nombre Mi lugar seguro a este mensaje y quiero empezar contándote una historia que está en la Biblia, que está en el libro de Números, y es una historia que siempre me llamó mucho la atención y que me encanta porque puedo ver la protección de Dios, ¿no? Y esta historia se trata de un rey que se llamaba Balac, que era el rey de Moab, y de un profeta, pseudo profeta, que no era del pueblo de Israel, pero que conocía a Dios y escuchaba la voz de Dios. Pero también tiene que ver con un Dios que ya había tomado una decisión. Esta historia se encuentra en el libro de Números, desde el capítulo 22 hasta el capítulo 25. No la busquen porque se las voy a contar, porque si no es muy largo. Se imaginan que leer 3 capítulos sería demasiado. Igual vamos a leer mucho, pero más adelante. Saben que el pueblo de Israel iba camino a la tierra prometida y eran muchísima gente. Y por cada pueblo donde pasaban, los pueblos tenían miedo, los reyes tenían miedo e intentaban vencerlos militarmente. La realidad es que nunca lograban vencerlos militarmente porque ellos estaban con el Dios Todopoderoso. Ellos estaban con el Señor que los había sacado de la tierra de Egipto, los llevaba a la tierra prometida y los iba cuidando todo el tiempo y en todo momento. Pero están llegando a Moab, llegan a la región de Moab y dice que el rey y el pueblo de Moab, al ver que eran tantos, dice que se aterraron, tuvieron terror del pueblo de Israel, porque sabían que no tenían forma de vencerlos. Entonces ellos decían, nos van a vencer, nos van a tomar la tierra. La realidad que no era ese el propósito del pueblo, porque el pueblo estaba de paso, pero bueno, los miedos que muchas veces pueden venir a nuestras vidas, ¿no? Y entonces, ¿qué decidió el rey de Balac? Él dijo, vamos a usar una estrategia diferente a la que usaron todos los anteriores pueblos por donde ellos pasaron. Vamos a llamar a este profeta, Balaam, y le vamos a pedir que venga a maldecir al pueblo de Israel, y cuando los maldiga, entonces ellos van a estar debilitados y los vamos a poder tomar. Bueno, manda emisarios a Balaam. Bueno, mirá, Balaam, el rey Balac, me manda a que te diga que necesito que vengas a maldecir al pueblo de Israel porque son muchos y tenemos miedo y queremos conquistarlos. Entonces Balaam le dice, bueno, espera, voy a consultar con Dios. Si Dios me da el ok, yo voy. Bueno, consulta con Dios. Dios le dice, de ninguna manera vas a maldecir a mi pueblo, porque son un pueblo bendecido, de ninguna manera. Se van, vuelven, bueno, así 3 veces. Y Dios todo el tiempo le dijo, de ninguna manera vas a maldecir a mi pueblo. Entonces, Balaam negoció un poco porque le prometían tanto oro, tanta plata. Y en un momento él dice, mira, aunque el rey me diera su palacio lleno de oro y plata, no podría maldecir al pueblo de Dios porque Dios ya decidió que su pueblo era un pueblo bendecido, así que no podría maldecirlo. Y bueno, 3 veces consulta, 3 veces Dios le dice que no, pero en un momento hace como una negociación y dice, bueno, vamos. ¿Viste cuando te das algún permisito? Bueno, vamos igual, dijo. Resulta que él se subió a su asna, su asna, y asno. Bueno, y iba en camino y en un momento el asna se frena. Y Balaam, ¿qué hace? Le pega una patada. Y se quedaba trabada ahí. Le pega otra patada. Se queda trabada ahí. De nuevo le pega otra patada. ¿Y quiénes tienen mi edad más o menos y alguna vez escucharon del caballo Mr. Ed que hablaba? ¿Lo escucharon? Sí, algunos sí. Los más jóvenes no tienen idea que eso existió. Okay. Pero había una serie hace muchos años que era de un caballo que hablaba. Así que era muy llamativo. Bueno, acá el asna habló y le dice, ¿qué hice para merecer que me pegues 3 veces? Y en ese momento el Señor abre los ojos de Balaam y él ve un ángel brilloso con una espada desenvainada que estaba impidiendo que el asna avanzara en el camino, ¿no? Como que le estaba impidiendo, pará, ¿qué estás queriendo hacer? Entonces ahí Balaam dijo, bueno, se tiró rostro en tierra, dijo, bueno, Dios, está bien, si vos no me dejás, no voy. Está bien, ok. Y Dios le dijo, no, ok, ahora ya que estás a mitad de camino, vas a ir,
pero vas a hablar solamente lo que yo te diga. Entonces llega, se encuentra con el rey, lo esperaban con todos los honores, wow, este es el que viene a maldecir al pueblo. Y lo llevan a un monte y estaba todo el pueblo ahí abajo. Abre su boca Balaam y ¿qué salen? Palabras de bendición. Y el rey, no, pero te llamé para que lo maldigas, no para que lo bendigas. Y Balaam le dice, ¿cómo puedo maldecir a quienes Dios no ha maldecido? ¿Cómo puedo condenar a quienes el Señor no ha condenado? Pero el rey le dice, bueno, vení, vamos un poquito más acá, vamos a otra parte del monte, capaz que ves otro grupo de gente y ahí te inspirás y los maldecís. De nuevo, abre su boca, que salen palabras de bendición. 3 veces pasó esto. Y el rey le dijo, bueno, basta, está bien, no los vas a maldecir, pero por lo menos no los bendigas. Es decir, yo lo que necesito es debilitarlos, por lo menos no los bendigas. Y en ese momento Balaam sintió de parte de Dios una palabra tremenda y se dio vuelta y le dio una palabra tremenda de bendición al pueblo. Y el rey se recontra enojó y le dijo, ahora no vas a tener nada de todo lo que te prometí porque venías con una misión y no pudiste cumplir la misión, ¿no? Y la realidad es que Balaam le dijo muchas veces, nadie puede maldecir lo que Dios ha bendecido. Y saben, nosotros somos un pueblo bendecido por Dios. En Efesios dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual. Y lo que Balac estaba queriendo hacer, el rey, era una guerra espiritual bien poderosa, ¿no es cierto?, en su forma más clara, pero cada intento fue fallido porque Dios no se lo permitió. Entonces, aunque hayan planes ocultos muchas veces para querer destruir a algún hijo de Dios, Dios actúa como un escudo protector, sin que a veces nosotros lo percibamos, ¿no? Pero hay muchos cristianos que viven la vida cristiana con miedo, siempre teniendo miedo, uy, que hay un brujo que me va a hacer un trabajo, me echaron una maldición. Mucha gente he escuchado que tienen miedo a lo que puedan hacerles o aún a lo que el enemigo pueda hacerles. Si yo hago esto para el Señor, el enemigo me va a tocar porque voy a estar más visible, porque me va a ver. Mucha gente vive con ese temor a las maldiciones o a lo que el enemigo pueda hacerles. Saben que yo conocí una señora que yo iba a la casa y ella me decía, no, necesito que vengas porque los vecinos están todo el tiempo haciendo trabajos en mi contra. Y la realidad es que vos veías su vida y decías, no, son tus malas decisiones, no son tus vecinos. Es decir, tremendo, pero no son tus vecinos. Pero ella no podía verlo, ella toda la culpa se la echaba a sus vecinos que estaban todo el tiempo haciéndole trabajos a ella. Pero también leí un libro de Rebecca Brown, que fue una bruja en niveles muy altos en la brujería, y ella conoció a Cristo. Ella cuenta en su libro que ellos salían como a hacer trabajos en el espíritu, ¿no? Salían los satanistas a hacer trabajo en el espíritu y cuando iban a la casa de un cristiano, ellos se encontraban con ángeles rodeando la casa y no podían entrar a esas casas. Era imposible penetrar a la casa de un cristiano. Entonces, desde afuera es imposible que el enemigo pueda tocarnos. Aquellos que quizá viven con miedo. Hoy vamos a leer el Salmo 91, ahora. Vamos a leer el Salmo 91. Y vamos a leerlo no como un amuleto en contra de los problemas, sino como una promesa de Dios para los que permanecen en Dios. Y sabes que no hay ningún poder externo que pueda destruirnos. Pero si nosotros nos corremos del lugar seguro y no escuchamos su palabra y no obedecemos su palabra, bueno, entonces somos nosotros los que estamos tomando la decisión. ¿Está con letra como para que podamos leerlo? ¿Se animan a que lo leamos todos juntos? Vamos. Los que viven al amparo del Altísimo, descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio. Él es mi Dios y en Él confío. De toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo de los terrores de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a la enfermedad que acecha en la oscuridad,
ni a la catástrofe que estalla al mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado, aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. Simplemente abre tus ojos y mira cómo los perversos reciben su merecido. Si haces al Señor tu refugio y al Altísimo tu resguardo, ningún mal te conquistará, ninguna plaga se acercará a tu hogar, porque Él ordenará a sus ángeles que te protejan por donde vayas. Te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie. Leones y cobras, aplastarás veloces leones. El Señor dice, rescataré a los que me aman, protegeré a los que confían en mi nombre. Quedan 2 versículos. Cuando me llamen, yo les responderé. Con ellos en medio de las dificultades, los rescataré, los honraré, los recompensaré y les daré mi salvación. Ahora sí podemos aplaudir a la palabra de Dios. Qué linda que es la palabra de Dios, qué lindo que es leer la palabra de Dios y cuánto nos llena y nos edifica la palabra de Dios. Y hay una frase que leí que dice, el sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente es solo para los que deciden refugiarse bajo la sombra del Altísimo. Vamos de nuevo, el sol sale para todos, pero la sombra del Omnipotente es solo para los que deciden refugiarse a la sombra del Altísimo. Entonces no es de una manera intelectual que nos tenemos que refugiar a la sombra del Altísimo, sino que es de una manera vivencial. Cada día tenemos que vivir bajo el amparo y declarar, como declaró el salmista, declaro lo siguiente acerca del Señor, solo Él es mi Señor, solo Él es mi lugar seguro, Él es mi Dios y en Él confío. ¿Qué palabras están saliendo de nuestras bocas en los momentos de problemas, de dificultades? Estamos diciendo, uy, no, pero mira ahora esto que pasa. ¿Qué palabras están saliendo? El salmista dice, en otra versión dice, diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Y cuando pensamos en lo totalmente imposible que sería protegernos a nosotros mismos de todos los males que existen en el mundo, podemos pensar en las ovejas o en un bebé, ¿no? Y las ovejas no tienen más protección que un pastor, porque la realidad es que, y un bebé no tiene más protección que un adulto responsable que lo cuide, ¿no? La oveja no tiene ningún tipo de cosa innata que la ayude a poder defenderse de los enemigos. No tiene dientitos afilados, no tiene un olor que espante a los enemigos, ni siquiera puede correr tan rápido como para que no la alcancen los enemigos. Y tampoco tiene un ladrido fuerte, dice, apenas, es decir, no asusta a nadie. Entonces, la oveja necesita a un pastor, a su pastor que la cuida y que la protege de los males que pueden haber en el campo. Y el bebito es absolutamente dependiente de un adulto que lo cuide, que lo limpie, que lo cambie, que le dé de comer, que lo proteja de los peligros. Por eso me gustaron las 2 imágenes, porque el Señor nos llama el rebaño de Dios, pero también nos llama sus amados hijos. Y Dios dice, yo quiero que ustedes me vean como la única fuente de provisión. Yo soy el pastor de ustedes, no hay otro pastor. Ahora bien, Dios puede utilizar doctores, abogados, médicos, bomberos, cuentas bancarias, lo que se les ocurra. Dios puede usar lo que sea para satisfacer nuestras necesidades concretas, pero nuestro corazón primero tiene que correr a Él como nuestro pastor y protector. Entonces, Él va a elegir el mejor método para protegernos y para cuidarnos y para satisfacer la necesidad que estamos pasando en ese momento. Muchas veces decimos, no, conseguí un médico que es un genio, conseguí un médico que la rompe, o decimos, no, mi abogado es el mejor, es un abogado audaz, no pierde un juicio, y estamos confiando en ellos, o fuimos primero a Dios y Dios mandó a ese médico. A veces manda a alguno que no pasa nada, pero la realidad es que Él es soberano y Él sabe lo que necesitamos y Él sabe cuál es el proceso por el que nosotros tenemos que pasar. Y muchas veces pasan cosas feas, pero porque Dios necesita que aprendamos algo. Y cuando un papá le tiene que dar las vacunas a su hijito, ¿quién sufre más?
el papá sufre más o la mamá sufre más que el hijito muchas veces, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos duele que llore, pobrecito, que lo están pinchando, pero sabemos que son necesarias y que se las tenemos que dar. Entonces, si viene algo malo a nuestras vidas, no es porque Dios nos esté deseando eso malo, sino porque Él tiene cosas mayores para nosotros y necesita trabajar en nuestras vidas. Por eso Santiago dice, vamos al texto de Santiago, dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. Ustedes ya saben que así se pone a prueba esa fe y eso los va a hacer más pacientes. Y esa paciencia va a hacer que ustedes puedan llegar a ser perfectos o maduros y mantenerlos sin defectos. ¿Qué? ¿Diversas pruebas? ¿Tengo que estar contento, feliz porque estoy en diversas pruebas? Sí, porque eso está probando, eso me está haciendo crecer. Y dice que va hasta que lleguemos a ser perfectos o maduros o que no tengamos defectos. Y bueno, hasta el cielo vamos a seguir teniendo pruebas, ¿no es cierto? Pero el enemigo puede intentar asustarnos, meternos miedo, puede venir como un león rugiente, pero no tiene dientes, así que no nos puede morder. Hasta puede llevarnos a dudar de Dios, puede hacer trabajos en nuestra contra y todo lo que se nos ocurra pensar. Pero si Dios ya declaró bendición sobre nuestras vidas, a pesar de las pruebas que estemos pasando, entonces no vivamos como si hubiera alguien que pudiera quitarnos la bendición. ¿Sabes que en el 91.15 del Salmo 91.15 dice, estaré con ellos en medio de las dificultades? Dios está con nosotros en medio de los problemas y de las dificultades que estemos pasando. Entonces, es muy importante que nosotros podamos declarar la palabra del Señor y podamos declarar que Él es nuestro refugio, que Él es nuestro Señor, que Él es mi Dios, que en Él pongo mi total confianza, porque Él nunca falla, nunca nos va a fallar, jamás nos va a fallar, aunque lo que estemos viviendo o lo que veamos que está pasando no sea lo que nos gusta. Saben que hay un libro, y una vez yo prediqué sobre esto, cuando lo que Dios hace no tiene sentido. Muchas veces hay cosas que no entendemos y que no tienen sentido de esto que Dios está haciendo, pero Dios tiene un porqué, Dios tiene un propósito. ¿Por qué lo dejó morir a Lázaro? ¿No es cierto? Podría haber llegado antes, no tenía sentido que llegue tarde, pero Dios tenía un propósito, Dios quería mostrar su poder. Entonces, tenemos que pararnos firmes en las verdades de Dios. Y imaginemos esta escena, ¿no? Compramos una casa, vamos a la escribanía, pagamos la casa, firmamos la escritura, nos dan la llave. ¿De quién es la casa? Y ahora es nuestra, ¿no es cierto? Nos podemos mudar. Pero ¿qué pasa si viene alguien y me dice, no, la casa no es tuya? ¿Qué valor puede tener esa declaración? Diríamos ninguno. Pero, ¿qué pasa si yo le doy valor a eso que está diciendo esa persona? Si yo digo, uy, ¿será que hay algún papel que está mal hecho? ¿Será que no me puedo mudar a esta casa? La realidad es que lo que dice esta persona no está definiendo la realidad, porque yo tengo un papel que dice que es mío, pero muchas veces podemos darle lugar en nuestras vidas a las dudas y a las mentiras que el enemigo puede traernos y nos puede decir, no, sos hijo de Dios, está bien, pero no sos un buen hijo de Dios, así que ¿por qué vas a pensar que Dios va a cuidarte? ¿Por qué vas a pensar que vas a ser protegido por Dios? Si no sos tan buen hijo de Dios. Y nosotros en vez de declarar la verdad y decir soy hijo de Dios y estoy protegido por Él, y leer el Salmo 91 y declarar el Salmo 91, le creemos muchas veces, ¿no? Y así es cuando creemos las mentiras del enemigo. Es decir, el Señor nos dio un montón de verdades y nosotros estamos creyendo muchas veces las mentiras que el enemigo nos dice. Y la realidad es que somos hijos de Dios y eso es todo lo que está bien, eso es lo más importante que tenemos. En 1 Juan dice, a todos los que creyeron y a los que lo recibieron les dio el derecho legal de ser hijos de Dios. Esa casa es nuestra legalmente, somos hijos de Dios legalmente, ¿no? Dice, miren qué amor tiene el Padre que nos llama a sus hijos. Entonces, quiero contarte ahora cómo termina la historia de Balaam y de Balac. Balaam, al no poder maldecir al pueblo de Dios, va en secreto y le dice, te voy a dar un secreto, rey. Esto es lo que tienes que hacer. Y miren lo que dice el texto que se los voy a leer, que no está ahí. Dice, mientras los israelitas acampaban en la arboleda de acacias, algunos hombres se contaminaron a tener relaciones sexuales con las mujeres moabitas del lugar. Estas mujeres los invitaron a los sacrificios de sus dioses. Así que los israelitas festejaron con ellas y rindieron culto a los dioses de Moab. De ese modo, Israel se unió al culto de Baal Peor, lo cual encendió el enojo
del Señor contra su pueblo. Tremendo. Tremendo. No pudieron ser destruidos de afuera, pero desde adentro ellos decidieron salirse del lugar seguro. Y sí, el pecado enoja a Dios, Dios se enojó. El pecado enoja a Dios. Y vino juicio y murieron 24.000 personas. Fíjense, todo el lío que hizo Balac para que Balaam maldijera al pueblo de Israel. Y después Balaam le dio el consejito. Fueron unas mujeres, los hombres se contaminaron. Pecaron, fueron a la idolatría, a la inmoralidad. Y el pueblo sufrió las consecuencias, porque la paga del pecado es la muerte, ¿no? Cuando no hay arrepentimiento ante los pecados que podamos hacer, ojo, estamos en época de la gracia, Jesús murió por nuestros pecados, pero ojo, el pecado enoja mucho a Dios, no podemos ser permisivos con esas cosas. Y la verdadera seguridad no está en que no hayan ataques, sino que nosotros podamos vivir en ese lugar seguro que es bajo la cobertura de Dios. Pero quizá te llevo a pensar, ¿habrán algunas mujeres, ponele el nombre que quieras, que están intentando desde adentro alejarte de la protección de Dios, separarte de la protección de Dios, que de a poquito te están llevando a mirar otras cosas, a mirar? Creo que quizás no explícitamente vamos a decir, no, sí, yo voy a adorar a otros dioses, pero en el momento ellos sabían. Ellos sabían quién era su Dios y quién los estaba llevando por la tierra. Sin embargo, en el momento de la tentación no pensaron y fueron derechito, cayeron derechito. Quizá podés preguntarle al Espíritu Santo, Señor, ¿hay alguna tentación que está intentando desde adentro sacarme de tu protección? Y si el Espíritu te muestra algo, bueno, podés pedirle perdón a Dios y decirle, Señor, ayúdame a poder salir de esto. Quiero mantenerme bajo tu protección, ¿no? Pero la realidad es que hay un adversario, hay una realidad espiritual activa, hay una guerra espiritual, el enemigo está intentando destruir a quien pueda, pero el Señor nos da algunas advertencias en su palabra. Y yo quiero que podamos pararnos en esas advertencias para que podamos estar atentos. Cuando nosotros compramos un electrodoméstico, ¿qué hacemos? Algunos leemos el manual, básicamente, y vemos las advertencias que hay en el manual, ¿no? Y si el artefacto es 110, si vos lo enchufás a 220, se te quema y nadie te va a dar una garantía. Y si compras una heladera y querés cocinar la comida en la heladera, tampoco te va a funcionar, porque no es la función de ese electrodoméstico. Entonces leemos el manual y vemos. Bueno, el Señor nos dejó muchas advertencias, porque ¿sabés cuál es el enemigo más poderoso que tenemos? Aparte de Satanás, que nos quiere destruir, ¿no? Pero que el Señor es el que nos protege y nos cuida de Él, somos nosotros mismos. Nosotros muchas veces somos nuestro peor enemigo. Por eso, las advertencias en Efesios 4, 26 y 27 dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. No permitan que el sol se ponga mientras siguen enojados, porque el enojo da lugar al diablo. Entonces, cuando nosotros tenemos actitudes de enojo, nos vamos a dormir enojados, guardamos rencor, estamos abriendo puertas para que el enemigo diga, bueno, puedo, tengo una endijita. La palabra dice, tenemos que amar a nuestros enemigos. No hay opción, tenemos que amar a nuestros enemigos. Es una orden que nos da el Señor. Entonces, pensá hoy a quién no estás queriendo y pensá qué bien le vas a hacer. Quizá podés orar por esa persona, quizá podés hacerle algún bien a esa persona, quizá podés llevarle algo rico para comer. Pensá qué bien le vas a hacer a esa persona que tenés en la cabeza y que no la querés, ¿no? Porque no le demos lugar al diablo. Pero la segunda advertencia es, vivan en obediencia a Dios. Y en Santiago 4:7 dice, así que sométanse a Dios, resistan al diablo y Él huirá de vosotros. Pero ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Porque, a ver, no es que voy, lo resisto y... Sométanse a Dios. La protección de Dios viene cuando nosotros somos obedientes. Cuando la mentira, el orgullo, el robo,
no son parte de nuestras vidas. No nos damos pequeños permisos, no estamos en tiempo de darnos pequeños permisos porque estamos en una guerra espiritual. Entonces, como los israelitas se dieron un pequeño permiso, a veces nosotros decimos, estoy cansada. No, estamos en una guerra espiritual. Entonces tenemos que someternos a Dios, obediencia a Dios, resistimos al diablo. ¿Y qué hace el diablo? No le queda otra que huir. Pero nuestra función es vivir en obediencia. También tenemos que cuidar lo que pensamos. Según Corintios dice, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y saben, el enemigo trabaja en nuestras mentes, ya lo sabemos, ya se ha dicho tanto. El enemigo trae dudas, trae mentiras, trae temor a nuestras mentes. Entonces tenemos que poder filtrar nuestros pensamientos a través de lo que dice la palabra de Dios. Muchas puertas abrimos a veces al enemigo a través de nuestros pensamientos. Entonces controlemos, cuidemos lo que estamos pensando. Y este texto, 1 Pedro 5:8, dice, estén alertas. Estén alertas. Cuídense de su gran enemigo, el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, buscando a quien devorar. No es para vivir con miedo, es para estar atentos, es para no permitirnos esos pequeños permisos que a veces tenemos ganas. Eviten el amor al mundo, la quinta. Y dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros priorizamos en nuestras vidas aquellas cosas que no nos convienen como hijos de Dios y empezamos a amar la cultura de este mundo, las formas, lo que nos presentan los medios, y está bien, y empezamos a pensar con ese tipo de pensamientos que no son los pensamientos que Dios quiere que tengamos, nos estamos equivocando porque nos podemos volver enemigos de Dios. Dice que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Eso es lo que tenemos que tener en nuestras cabezas todo el tiempo. Y tenemos que caminar como ciudadanos del cielo, sabiendo que somos ciudadanos del cielo. Entonces, como ciudadana del cielo, lo que está acá en la tierra sí lo uso, sí lo vivo, porque estoy en la tierra, pero no soy de este mundo. Y el último, que lo hablamos tanto y tantas veces, ¿no? Perdonar y no guardar amargura. Y miren este pasaje porque me encantó del apóstol Pablo, que le habla a los corintios. Él no estaba en ese momento ahí, pero él le dice, yo perdono al que ustedes perdonen. Y mi perdón, si es que yo tengo que perdonar algo, lo doy por ustedes y en presencia de Cristo. Todo esto lo hice para que Satanás no se aproveche de nosotros, ya que todos conocemos muy bien sus planes. Ellos estaban atentos y ellos sabían que si había una persona y ellos no la perdonaban, Satanás iba a aprovecharse de la iglesia. Entonces, la falta de perdón abre puertas. Mis queridos hermanos, si te das cuenta que hay alguien a quien no logras perdonar o no querés perdonar, la falta de perdón abre puertas emocionales y espirituales y como consecuencia trae cosas feas en nuestras vidas. Muchas veces trae desgracias o enfermedades. La falta de perdón es una de las peores cosas que puede pasar y abre una puerta al enemigo, una gran puerta al enemigo. Entonces las advertencias del Señor son claras y no podemos vivir confiados ni descuidados. Tenemos que estar alerta porque hay una batalla espiritual en curso y no estar preparados nos hace vulnerables, ¿no? Si nosotros nos corremos de la protección de Dios por nuestras malas decisiones, vamos a declarar el Salmo 91 y vamos a decir, ¿pero por qué pasa? ¿Por qué no funciona? ¿Por qué no estoy viendo que me funcione el Salmo 91? Aunque hayan problemas y aunque hayan situaciones malas, siempre tengo que estar atenta a no desviarme de la protección de Dios, porque no basta con las buenas intenciones que podamos tener, no basta con las experiencias que podamos haber tenido en otras ocasiones. El poder no está en nosotros, sino que el poder está en el Señor. ¿Quién enviaría un bombero o qué bombero? No sé si hay algún bombero acá, ¿no? Pero ¿qué bombero iría a apagar un incendio sin todo el equipamiento? Bueno, Dios no espera que nosotros enfrentemos las batallas espirituales sin preparación, porque Él nos dejó herramientas para protegernos del enemigo. Y acá quiero de nuevo que leamos todos juntos. No vamos a predicar sobre esto, ni me voy a extender en esto, solamente quiero dejarlo, quiero que lo leamos y quiero que veamos cuál es la armadura que tenemos. Yo sé que casi todos la conocemos, pero vamos a leerla en esta versión todos juntos para que también podamos prestar atención
a cómo es estar alertas contra las acechanzas del enemigo. ¿Y la tenemos? Fíjense, Efesios 6 dice, todos, vamos, pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Porque no luchamos contra enemigos de carne y hueso. Es decir, la lucha no es contra tu vecino, contra tu hermano, contra tu amigo, o el que fue tu amigo, o tu exnovio, o el que te molestó, o el que te lastimó. La lucha no es contra ellos, sino que ¿contra quién es la lucha? Sino que contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Manténganse alertas y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Y seguimos. Defiendan su posición, poniéndose el cinturón de la verdad, la coraza de la justicia de Dios. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia del Evangelio, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para que puedan detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tomemos la espada del Espíritu. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta, 2 veces lo dice en este versículo, y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes. El Señor nos dio herramientas y nosotros tenemos que vivir en estas herramientas, con la verdad, con la justicia de Dios, con el calzado de la paz del Evangelio. Está bien, con la salvación que cuida nuestros pensamientos, con el escudo. Ok, no voy a predicar sobre esto. Pero saben, Dios nos protege de los ataques externos. No pueden prevalecer sobre nosotros. Pero nosotros tenemos que mantenernos firmes y alertas, porque la caída viene por el descuido nuestro, por nuestro descuido interno. Entonces, no hacer caso a las advertencias de la palabra de Dios puede traer consecuencias. ¿Y vieron la historia de Balac y Balaam? Hacemos el cierre. Tenemos un enemigo intentando maldecir. Dios interviene, una protección invisible, el pueblo nunca se enteró. Entonces Dios nos protege aún de lo que no vemos. Pero después el pueblo cae, no por una maldición que le hayan echado, sino por seducción y por malas decisiones. Por eso necesitamos la armadura, no solo para resistir ataques, sino para no ceder internamente, porque necesitamos ese escudo de la fe que nos protege de esos dardos que el enemigo nos trae todo el tiempo. Entonces hay cosas de las que Dios nos protegió sin que lo sepamos, pero hay áreas donde nosotros tenemos que decidir mantenernos firmes. La protección de Dios no reemplaza la obediencia. Ojo con esto. Y hay una frase que dice, Dios te cubre de lo que no ves, pero te llama a mantenerte firme en lo que sí podés decidir. Vamos a ponernos de pie. Y quiero invitarlos a que podamos hablar con Dios y que podamos nosotros mismos decirle, Dios, ¿será que estoy corrido Dice que Dios también es como una gallina y nosotros somos sus pollitos que estamos debajo de las alas de la gallina. ¿Será que me corrí de tus alas, de tu protección? ¿Será que hay algún enemigo interno que tengo que vencer? Pero tenemos las herramientas para vencerlo, ¿no? Porque el Señor nos dio las herramientas. Pero yo les pedí a los chicos esta última canción de declarar el nombre de Cristo, porque es tan importante lo que decimos y nuestras palabras, y también que le avisemos a nuestro cerebro, mirá, ojo, yo estoy declarando que Cristo es mi Señor, que el Señor es el que está sobre todo poder, sobre toda potestad, sobre toda autoridad, que está sobre el enemigo, que el enemigo no puede tocarme, que Él es el que me ayuda a poder ir llevando y tomando esas decisiones correctas. Entonces esta semana quizá en algún momento te viene un pensamiento de duda, temor, incredulidad. Declará el Salmo 91. Yo se los voy a decir en la versión antigua, que es en la que lo sé de memoria, si no tendría que volver a lo que tenemos escrito. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios. ¿En quién confiaré? ¿Vas a confiar
en los bomberos? ¿Vas a confiar en la cuenta bancaria? ¿Vas a confiar en el médico? ¿Vas a confiar en el abogado? ¿En quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Apréndetelo de memoria si podés. Y declara dónde está tu confianza, dónde está tu esperanza, dónde está tu paz, dónde está tu seguridad. Pero ¿sabes qué? En voz alta, decláralo en voz alta. Háblalo con la familia, háblalo con tu esposo, háblalo con tus hijos. Yo cada vez que me viene un pensamiento de duda, de temor, declaro el Salmo 91, Señor, vos estás sobre las generaciones. Vos bendecís a nuestras generaciones. Entonces vamos a orar primero y vamos a decirles...